nuevamente muchas gracias, agradecemos muchísimo que nos acompañen. No se podría lograr nada si no estuvieran ustedes presentes, y lo mismo con el público. Esa es la magia de la música, esa unión de almas juntas, invocando o escuchando, venerando a un gran compositor. Así que eso sucede en los conciertos y eso sucede en esta plática también. Así que antes de nada, muchas gracias. Yo quisiera hacer un pequeño recuento o conclusión antes de hablar del programa de esta temporada, la primera temporada del 2025, de una de las agrupaciones más importantes de nuestro país. Podemos estar muy orgullosos de que esta orquesta es sin duda una de las orquestas más relevantes y además tiene una característica única, que es pertenecer a una universidad que tiene una tradición y un prestigio realmente maravilloso, como saben mejor que yo, una de las universidades más antiguas del país, casi 300 años, aunque formalmente como universidad acaba de cumplir justamente 80 años, pero toda la labor que ha hecho y cómo ha crecido en el Estado, la relevancia que tiene, además de ser un centro cultural tan importante, hacen que la USUC pues se realce mucho de su esencia. Así que esto es muy importante valorarlo. Creo que es muy importante que la USUC se sienta orgulloso, cada uno de sus miembros, de pertenecer a esta gran agrupación, a esta gran institución que me refiero a la universidad. Y de la misma manera que la universidad se sienta pues orgullosa de su orquesta y de su orquesta, de la orquesta de la comunidad de la ciudad de Guanajuato, en fin, es un patrimonio que entre todos debemos de preservar. Ha sido una temporada maravillosa y una de las razones principales por las cuales puedo asegurar esto es estar prácticamente en todos los conciertos de temporada en el Teatro Juárez, y esto no es nada más así como sí, sino esto implica o lo que refleja es un acuerdo muy serio que se hizo entre las dos grandes autoridades, por un lado la universidad, por otro lado el gobierno del Estado, y gracias a ese proyecto de colaboración de 1000 esfuerzos, pues nos han honrado con invitarnos a prácticamente todos los conciertos de la temporada en este teatro, que sin duda es uno de los teatros más importantes del país y más hermosos, de los 3 teatros más importantes. Estoy hablando del Teatro de Bellas Artes, por supuesto, el de Gollado de Guadalajara, el Teatro Juárez, Bicentenario. Esos serían los 4 teatros más relevantes del país. Entonces, todo esto unido pues hace la magia de lo que esperamos sea un gran concierto, un gran cierre, una gran celebración. Para ello pensamos en hacer un proyecto pues muy brillante, por supuesto, y por eso la unión de 2 compositores fundamentales en la historia de la música. Hace poco nos hacían una pregunta muy divertida al interior de la orquesta, una especie de encuesta, y nos decían: ¿qué prefieres, Mozart o Mahler? Mozart o Mahler. Y se empezó a hacer este juego, que a mí me costó mucho trabajo contestar y no pude escoger porque dije los 2. Y es que pues no podríamos conseguir la historia, no podríamos conseguir a Mahler si no hubiera existido Mozart. Y no podríamos conseguir a todos los compositores del siglo XX y del siglo XXI sin Mahler. Entonces, realmente es como una cadena de talentos a través de la historia de la música. No podríamos concebir a Felix Mendelssohn si no hubiera existido Bach, por ejemplo. Que Mendelssohn vuelve a renacer el conocimiento de Bach, que estaba un poco desconocido. De hecho, no creo que hubiera habido ningún compositor importante si no hubiera habido a Johann Sebastian Bach, por ejemplo. Y así sucesivamente. No podría haber Stravinsky si no hubiera existido Ravel, no existiría, por ejemplo, Manuel de Falla si no hubiera existido Ravel, y los nacionalistas mexicanos a su vez no serían tan brillantes si no hubieran pasado por los conocimientos
de Falla a través de Halfter, o Aaron Copland por la influencia que hace en el siglo XX, y así sucesivamente. Es interesante que en realidad la cadena del origen de Mahler no necesariamente es Mozart, sino su predecesor podría decirse que es Bruckner, y antes de Bruckner, Schubert. Los tres compositores austriacos, por supuesto Mozart, ahorita hablamos de Mozart, pero por ejemplo Schubert, compositor romántico, es el primer compositor en la historia de la música que propone, no diciéndolo, pero sí creando su música, lo que se llama la expansión de la sinfonía, que es la forma musical de la sinfonía. Tenía una estructura, sobre todo basada en el clasicismo de 4 movimientos, pero lo que hace Schubert es, a lo mejor inconscientemente, hacer movimientos cada vez más largos y a extender la forma de la sinfonía. Tal es el ejemplo de su última sinfonía, la sinfonía La Grande, el número 9, que es una sinfonía que dura 50 minutos, o sea, como si fuera una sinfonía ya casi de Mahler. Y la inconclusa, que curiosamente es la octava y luego la novena, dura 25 minutos y son tan solo 2 movimientos. Eso quiere decir que es probable que hubiera durado, si hubiera concluido, a lo mejor 50 minutos. Y después de Franz Schubert, el que continúa con esta tradición o esta idea, pero ya de una forma mucho más compleja, es Anton Bruckner, también compositor austriaco, que empieza a hacer estas sinfonías de grandes dimensiones, movimientos de 20 minutos, por ejemplo, y música bellísima, pero siempre en un formato, en una orquestación bastante contenida, aunque ya se atreve a poner, por ejemplo, las tubas wagnerianas y a expandir un poquito más, pues en realidad son hasta ahí llega Bruckner, no mete percusión, por ejemplo, muy poca, o maderas a 4 o 5, lo que sí expande sobre todo los metales, pero en realidad la estructura de la sinfonía número 4, por ejemplo, es una sinfonía que tiene una orquestación como si fuera una sinfonía de Brahms, por ejemplo. Y el que le sigue en todo este proceso de la expansión de la sinfonía, sin duda, es Gustav Mahler, también compositor austriaco, que no nada más continúa con esta idea de hacer sinfonías de grandes dimensiones, movimientos de más de 20 minutos, su sinfonía número 3, si no me equivoco, probablemente la sinfonía más larga de la historia, sino que además empieza a integrar una serie de novedades orquestales muy particulares, o grandes dimensiones de orquestas, maderas a 4, a veces a 5, instrumentos que rara vez utilizaban los compositores románticos o clásicos, mucha percusión, coros, por supuesto, que esto ya se había hecho con anterioridad, pero realmente es digamos, doble el experimento, por llamarlo de alguna manera, de lo que hace Mahler, que es hacer sinfonías de grandes dimensiones, con grandes orquestaciones y complejidades muy grandes, pero además manteniendo un lenguaje romántico. Por eso es el postromántico, digamos, más importante de la historia de la música, porque ya por un lado es moderno, sobre todo su orquestación, pero se mantiene en un lenguaje tonal, por ejemplo, y además muy romántico. Pero bueno, ahora regresamos a Mahler, ahora vamos a hablar un poco de Mozart. La razón por la cual se escogió esta sinfonía número 35 es porque en realidad van a poder disfrutar una sinfonía corta, muy corta, son probablemente 18, 20 minutos, pero al mismo tiempo que es corta la sinfonía, van a sentir una obra muy completa. Hay veces que uno siente que está muy corta la primera parte, pero van a sentir como en tan solo 18 minutos el compositor hace una sinfonía verdaderamente completa, con un primer movimiento muy brillante, muy luminoso, un segundo movimiento, un andante hermoso, un minueto
con toda la estructura completa de una sinfonía, un último movimiento muy brillante, un presto final. Y esta sinfonía número 35 tiene el título de Hafner. Nada más aclarar, Sigmund Hafner fue un personaje muy cercano al compositor que cuando adquiere el título de nobleza, Mozart le dedica dos obras, y aquí hay confusión. Una es la Sinfonía número 35, Hafner, compuesta en 1782, y por otro lado la Serenata Hafner, pero son dos obras totalmente distintas. La Serenata, una obra de casi 40 minutos, nada más un pequeño paréntesis para comentar la diferencia entre una sinfonía y una serenata. La sinfonía es una forma musical, como mencionaba hace un momento, de normalmente 4 movimientos, a veces 3, a veces 5, contrastantes. La serenata, en cambio, puede tener 6, 7, 8 movimientos. Por ejemplo, puede tener 2 minuetos dentro de la misma serenata o 2 movimientos lentos. Entonces, digamos, es una forma un poco más libre en ese sentido. Entonces, las dos obras son bellísimas. Por cierto, yo tuve el placer de dirigir la Serenata Hafner una vez con la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Es una obra bellísima que recomiendo mucho, pero es una obra grande, sobre todo la duración, con mucha energía. Pues la número 35, como saben, las sinfonías de Mozart son 41, pero en realidad las 41 son las numeradas. Hay por lo menos otras 5 o 6 que tienen sus quejes, pero que no están numeradas. Así que es probable que, si pudiéramos decir que hizo no 41, sino por lo menos 46, 47 sinfonías. Y en la segunda parte, ¿por qué escoger una primera parte corta? Pues para que se preparen para el plato fuerte, porque es muy fuerte, es muy grande. Para empezar, lo que dura son pues 50 minutos por lo menos, o más, quizás 55 minutos. Ya desde su primera sinfonía, Gustav Mahler tiene esta idea de las sinfonías en grandes dimensiones. Una obra compuesta entre 1884 y 1888, pero concebida originalmente como poema sinfónico. De hecho, así es como se presenta originalmente en 1889, como poema sinfónico en 2 partes, con el título de Titán. También hay muchas historias alrededor del título, que el mismo compositor dice, bueno, le puse el libro que le gustó el nombre de la novela de Jean Paul, que se llama Titán, pero él mismo aclara, no tiene nada que ver con la historia de la novela, entonces usó el mismo título. Se presenta, como mencioné, como poema sinfónico, y después el mismo compositor la revisa, la modifica, le hace algunas adecuaciones y le da formato de sinfonía y se presenta por primera vez en Hamburgo en 1893 como Sinfonía Titán, y hace más revisiones. Hay una revisión importante en 1906, y bueno, es una sinfonía impresionante. El primer movimiento es de una belleza extraordinaria y tiene al final un clímax muy claro, muy poderoso, pero es así como nada más una especie de una probadita de lo que es capaz el compositor de lograr en cantidad de sonido y de orquestación. Es hasta difícil de contener después de este clímax, porque luego vuelve a volverse una especie de sinfonía como es al principio más moderada, por llamarlo de alguna manera. Muchas sinfonías en la historia de la música, normalmente el scherzo es el tercer movimiento, pero hay sinfonías varias que el segundo movimiento del scherzo, el compositor decide ponerlo en el segundo movimiento, como la sinfonía número 9 de Beethoven, por ejemplo. Aquí pasa lo mismo, el scherzo es el segundo movimiento, con un trío. Esto es una forma absolutamente conservadora, así eran las sinfonías de Mozart, de Haydn, de Beethoven. Y después viene un tercer movimiento lento, hermosísimo, una serie de temas orientales
un canon muy famoso, muy conocido que van a escuchar, donde empieza el contrabajo. El primer contrabajo principal empieza a hacer esta melodía y se empieza a repetir varias veces, una belleza de movimiento, y hasta ahí, digamos, es más o menos moderada la sinfonía. Pero ya viene el cuarto movimiento, donde ya se desata el compositor, y ya desde el principio del movimiento ya sentimos una fuerza muy poderosa, una orquestación de grandes dimensiones, con varias secciones a la mitad, donde no nada más se mantiene en esta tensión de grandes dimensiones, sino vuelve otra vez a una introspección muy profunda, y al final hay una brillantez verdaderamente relevante. Por último, mi participación, antes de ceder la palabra a nuestro gerente, quisiera mencionar que Gustav Mahler, además de gran compositor, fue un personaje muy relevante, fue un gran director de orquesta, una carrera muy, muy importante. Fue director de la ópera nada menos que de Viena, la Staatsoper, durante muchos años, y la relevancia como director de orquesta también le permitió pues hacer estas composiciones, porque grandes compositores que no tienen, digamos, esas posibilidades, a lo mejor pues hubieran hecho obras magníficas, pero Mahler tenía la posibilidad de componerlas y poderlas presentar, porque era, como digo, un personaje de mucha relevancia, un director, sobre todo un director muy importante, casado con Alma Mahler, también una mujer muy, muy interesante, una de las mujeres más interesantes de esa época, un tanto controvertida, pero bueno, y al final, por supuesto, podemos hablar de cualquier duda, pregunta, comentario que gusten, y cedo la palabra a Alejandro Guzmán. Compartirles que Gustav Mahler fue más conocido como director que como compositor en su momento. Él mismo les dijo que su música iba a ser comprendida 50 años después. Efectivamente, así fue. Uno de sus más fervientes intérpretes que fue Leonard Bernstein, ¿no? Y bueno, más conocido como director, y en el caso de Mozart, más conocido como compositor, muy famoso en su periodo histórico, y pues, como lo sabe, falleció solo y llegó a la fosa común. Entonces, otra cosa que quiero compartirles, este es uno de los periodos históricos de la música en donde no se escucha la música que se compone, se interpreta música antigua, digamos. En la época de Mozart se tocaba Mozart. En la época de Beethoven se tocaba Beethoven. Y si ustedes me preguntan si se tocaba Bach, no se tocaba Bach en la época de Mozart y de Beethoven. Y de lo que comenta el maestro, la anécdota, se menciona que Mendelssohn descubrió a Bach porque usaban las partichelas o la música de Bach para envolver carne, ¿no? Entonces el carnicero tenía las partichelas, envolvía la carne, y entonces ahí aparentemente ahí descubrió Mendelssohn la música de Bach. Entonces uno dice, ¿cómo? No es posible, pero lo hace. Entonces sí, efectivamente la historia de las formas musicales también se hace después de que se producen. Y podemos decir que Mozart, una transparencia total, un uso de los recursos que existían en su época, instrumentos, lo vamos a ver notoriamente, menos instrumentos, menos hábitos. El maestro decía maderas a 4, etcétera, etcétera. Quiere decir que en vez de 2 instrumentos de oboe, por ejemplo, tenemos 4, como en inglés, 3 oboes, así en alto. Entonces es la expansión de la música, el uso
maravilloso que tuvo de todos esos recursos en Mahler, pero también Mozart, con los que tuvo en su momento. Entonces también cambia la técnica de interpretación, los instrumentos son de otro tipo a esos históricos, en el momento de Mozart, ahora ya son más modernos. Es probable que estemos más conectados con Mahler, que es más cercano a nosotros y incide más en la cuestión emocional, en el sentimiento, en la fuerza. Y Mozart es un poco más contenido, aunque también tenía la expresividad en su manera de cantar. Y bueno, sí es un reto para también nosotros, ya hablando de las cuestiones pragmáticas, tener una gran sinfonía como es la sinfonía o Mahler, cualquiera de las sinfonías de Mahler en este maravilloso teatro, porque hay que tener a más músicos de los que tiene la orquesta. El director tiene que concertar a todos, aprenderse de la obra y afortunadamente tenemos unos grandes músicos en esta orquesta, ya lo van a escuchar y esperemos que disfruten de esta velada en donde tendremos a dos titanes en la historia de la música. Buenas tardes. Me llamó la atención que en este recorrido histórico que se hizo en la televisión, aunque es posterior pues, al siglo Stravinsky, no haya sido mencionado, pero yo creo que también hubo una gran influencia en la música mexicana, particularmente de Salinsky, de los compositores rusos, ¿no? Y me gustaría conocer también un poco de la relación que tuvo, porque convivieron en el tiempo, en la temporada, Mahler y Stravinsky. Sí, por supuesto, yo mencioné algunas de las influencias como ejemplos. Hay muchos más. Por ejemplo, si escuchamos a Silvestre Revueltas, pues nos recuerda automáticamente a Stravinsky, es muy, muy parecido. Y además, me atrevería a decir, por ejemplo, a Picasso. O sea, no nada más es la influencia es en la música, sino en las tendencias artísticas y desafortunadamente no lo mencionamos, pero es parte de la vida y de la historia de la política. Entonces, por ejemplo, el movimiento nacionalista, muchos intelectuales mexicanos, por supuesto Silvestre Revueltas entre ellos, o grandes pintores, Diego Rivera, etcétera, escritores, pues tenían una tendencia política, por ejemplo, muy cercana a la influencia socialista, lo sabemos con mucha claridad, y esto también es muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto que, por ejemplo, en Mahler también tenemos una importancia moderna, vamos a llamarle, de la influencia de los compositores modernos, no nada más de Stravinsky, sino por ejemplo de Béla Bartók, pero sin embargo él se contuvo no se salió, digamos, de la estructura romántica, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería mencionar en relación a las influencias no nada más de los compositores, sino de la política, ahorita lo mencionó Alejandro con mucha claridad, pero es muy importante y muy relevante. Gustav Mahler estaba prohibido, no se interpretaba en Viena, por ejemplo. Y la razón es porque fue judío. Entonces, este tipo de historias son muy dramáticas. Entonces, Gustav Mahler no se tocaba en Viena y Leonard Bernstein, compositor norteamericano judío, es el que introduce a Mahler en Viena. Entonces, esto es muy notorio y pues también un poco lamentable, por ejemplo, que pues los orígenes religiosos o políticos hayan
nada más entre ellos como compositores, sino también la influencia política del movimiento. No sé si hay algún comentario. Recuerdo la película Muerte Merece, un poco en torno a la vida de Mal, Sí. también Sí, más todas las historias que no sabemos personales de Mal, por ejemplo, y desde luego de su matrimonio, que fue el que lo hizo sufrir mucho, desde luego, sin nada la menor duda, nada más escuchamos su música, ¿no? Pero sí fue una mujer pues muy controvertida, muy cercana a grandes personajes, artistas de la época. Muchísimas gracias. Sobre todo porque la charla tan interesante y por lo que vamos a disfrutar. Pues, maestro, una pregunta: ¿qué hay de un quinto movimiento en Tlaltitán que en una de estas revisiones que usted mencionó, Mahler decidió quitar? ¿Existe o es simplemente una? Bueno, en principio sí, y lo tocó la Sinfónica de la Universidad el año pasado. Lunin era un movimiento más de la sinfonía, pero Mahler decidió separarlo y también se le conoce como la Sinfonía número 1 de Mahler. Lunin, que dura 10 minutos, o sea, es un movimiento nada más y es muy tranquilo. Pero sí, efectivamente existió ese movimiento extra de Dios en la obra de Mahler. Y de Thomas Mann es la película de Muerte en Venecia, se utiliza la quinta sinfonía en esa película, digamos. Y bueno, Alma Mahler también, Alma Schindler de Soltera, era compositora. Y el drama que hubo ahí es que como se casó con Mahler, la fuerza de Mahler fue: te casas conmigo, pero tú ya lo compones. Entonces dejó poca obra, sí hay, pero dejó poca obra. Alma Schindler, pero también, como dice el maestro, con todas estas pasiones en